Este episodio del podcast llega gracias a Brands Avenue. Brands Avenue, que es representante oficial de todas las marcas que vende aquí en República Dominicana. El outlet que está en la Carmen Mendoza de Corniel y la tienda premium que está en el sótano de Almacenes Unidos de la avenida Sarasota. Esta camisa, con la que yo llevo el día completo, es una camisa de lino 8X, una marca turca que trae Brands Avenue. Y ellos ahora traen La Martina, ahora son representantes exclusivos de La Martina, una marca que a mí me encanta también. Ya sabes, síguelos en Instagram como @BrandsAvenueRD o visita su página web brandsavenuerd.com.do. Mira, Alba, gracias por venir. Sí, por fin. Por fin, pero yo te dije, yo estaba confiado de que esta conversación se iba a dar en algún momento. Sí, ya, así es. se dio en el momento que tenía que darse. Yo estoy de acuerdo. Eso, se dio en el momento yo que creo tenía en que esos darse. movimientos precisos. Sí. Por alguna razón, es ahora que estamos aquí. Sí. Tú sabes que me llama mucho la atención lo que estamos hablando. Ese es un tema que a mí me gusta mucho, el de lo diferente. Y yo creo que la palabra es como asequible, que es ahora hacer comunicación. Es maravilloso. Yo se lo digo cuando me invitan a veces a dar Acércate charlas. un chin, por favor, al programa. Al micrófono. Ahí. Cuando me invitan a veces a darle charlas a estudiantes de comunicación o a personas que hacen comunicación, periodistas, les digo siempre eso, Jorge, les digo, señores, esta es la era, esta es la época en donde es más fácil hacer comunicación. Sí. Comiencen a hacer cosas, creen cosas, o sea, están los elementos para hacerlo. Las cámaras, los micrófonos, la forma de editar, las plataformas para compartir el contenido. Esta es la época en donde hay más libertad y accesibilidad para hacer comunicación, ¿es cierto? Sí. Tú me decías de lo del podcast. Y una de las... Tú sabes que yo sé que con el espumante, con el champán y con esto no debe sonar el corcho. Yo no sé si con el vino tinto es igual. No tengo idea. No, yo tampoco. Vamos a anotar esa. Sí, no, dicen eso porque por el gas, yo no sé. Claro. Pero esto no tiene gas, o sea que quizás no importa. Y yo me acuerdo tener esa conversación primero interna y después con otra gente cuando cobré un anuncio en la alarma de la mañana, yo estaba, y cobré un anuncio con Freddy, que viene. ¡Qué chulo! Viene al país. Viene de regreso, va a tener unos shows. Qué bueno. Y yo recuerdo tener esa conversación como interna, decir, yo siempre he querido hacer esto. La radio es muy cara y yo siempre he querido hacer esto y ya yo era muy consumidor de podcast. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a empezar. Déjame por hacerlo. Y la conversación era yo mismo decirme, esto en principio quizá no me va a dar beneficios económicos. Casi siempre es así. Pero me va a traer otro tipo de satisfacción. Es así. Y yo no sé si te pasa igual. Y esto quizá no es el consejo más sabio para nadie que esté pensando en producir dinero. Con las cosas cuando se empiezan pensando en lo económico no necesariamente funcionan. Es correcto. Yo estoy de acuerdo contigo. Quizás parece contraproducente, sí, pero la realidad es que lo que te tiene que motivar es la pasión. Que te guste, que lo disfrutes, que tú sientas que tú podrías estar horas de tu día haciendo eso, incluyendo los procesos a su alrededor. Sí. Porque esa es, por ejemplo, tengo una hija de 17 años que acaba de graduar y yo le digo siempre, y mi esposo también se lo dice, de lo que te gusta en la vida, o sea, lo que te gusta hacer, vas a encontrar cosas alrededor de eso que no te van a gustar. Pero tienes que enfocarte en tu meta, claro, en lo que tú estás buscando, en el resultado. Y pasa eso con los medios, con lo que sea que tú hagas, en deporte, en cualquier profesión. Si tú sientes que te pesa hacerlo y tú estás solamente buscando dinero, yo no creo que vas a ser exitoso. Porque lo que hace que una persona sea exitosa en lo que sea que se dedique a hacer es esa pasión de hacerlo desde el corazón, como con ese fuego de que no me importa el tiempo, que lo estoy disfrutando. Es como cuando tú eras chiquito y tú salías a jugar y tu mamá te llamaba a las 7, ven a cenar, y tú decías, pero un ratico más. Por favor. Es así mismo. Sí, es así mismo. Sí. ¿Tú qué estudiaste tú?
Yo estudié análisis y diseño de sistemas en la UNFU, en La Vega. Y luego, como me gradué muy joven, mi papá me dijo en ese momento, tú no te puedes quedar en tu casa viendo novelas. Busca otra carrera y vamos arriba. Porque en la UNFU de La Vega no llegó la ingeniería en sistemas, que era lo que yo quería hacer de entrada. Y entonces me fui a la UCATESI, en La Vega también, a estudiar administración de empresas. Esa es mi formación académica. La comunicación llegó a mi vida por casualidad. Y mira, para que tú veas, te lo pregunto por el comentario de tu hija que se está recién graduando. Sí. De cómo es esa conversación de... va a la universidad, me imagino, no sé. Sí. Pero de lo que va a estudiar, de qué quiere estudiar, salud. 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 Gracias de verdad por venir. De cómo es esa conversación de quizá ella con una idea de lo que quisiera hacer, pero buscar el consejo tuyo y de tu esposo. ¿Cómo es eso? Ella no sabe lo que quiere estudiar. Ya se inscribió en una carrera. Porque ella sabe lo que no quiere estudiar. Que ya es un gran paso. Es muy importante. Yo diría a veces que es mucho más importante. Entonces, nosotros le dijimos, entra a esta carrera. En el caso de ella es un Bachelor in Business Administration en Barna, que nos gustó porque también tiene una doble titulación. Qué bien. Pero le dijimos, mira, la administración es una carrera muy amplia. Tú vas a empezar a dar diferentes materias de diferentes áreas. Probablemente ahí tú encuentres lo que te gusta. Si en un momento determinado te quieres cambiar, no pasa nada. Pero ya entras a la universidad, comienzas a entender el ambiente, a conocer el ambiente y a tocar materias que te gusten. Y ahí tú vas a definirte. Y eso se lo dijimos. No importa lo que tú elijas, siempre va a haber cosas en el proceso que no te van a agradar. Por ejemplo, para mí una de las cosas más tediosas cuando hacía televisión, en mis inicios, por ejemplo en Telemicro, era cuando yo salía a grabar y luego tenía que meterme horas, Jorge, en una sala de edición con un editor, Dios mío. Sala de edición, yo creo que tú estás siendo gentil, porque me imagino que eran como los cuarticos de edición que tenían los noticieros, ¿no? Sí, exactamente, pero eso era horas allí, y limpia aquí, y corta aquí, y empata, y vamos al render, y el render, después que tú tienes 3 horas haciendo render, se frenó, wow, otra vez para atrás, o sea, mira. Para mí eso era tan tedioso. Pero todo eso se superaba cuando yo veía el resultado final y veía mi reportaje listo. O veía mi programa listo. A mí no me importaba amanecer. Yo llegué a amanecer. O sea, yo llegué a entrar a Telemicro de noche porque era el horario más cómodo, por ejemplo, para editar. Y salir con el sol afuera con mi editor. Pupi se llamaba. Se llama, está vivo. Sí. Y no me pesaba. No me pesaba. Yo era feliz. Porque tú estabas enfocada en el resultado que tú buscabas. Sí. ¿Cuándo tú sientes que entendiste eso? Porque ahora los norteamericanos le llaman Monday Morning Quarterbacking. Cuando tú miras para atrás y dices, claro, porque esto debía hacerlo de esta forma. Es fácil tú verlo así. Claro. Pero yo no sé si en aquel momento quizás tú lo veías así. O cuando tú llegaste a esa realización de, ¿tú sabes qué? Hay cosas que no me gustan del proceso, pero yo tengo que enfocarme en lo que va a llegar. Yo creo que fue una cosa como muy intuitiva, muy orgánica, quizás porque en mi familia, como mi mamá era profesora de escuela, aunque a mí no me gustara la tarea, por un asunto de responsabilidad hay que entregarla. Y hay que hacerla. Pero esa materia no me gusta, hay que hacerla. Entonces creo como que ese sentido de que no importa si te gusta o no, hay que terminar, hay que hacerlo. Llegué a la adultez asumiendo eso de una forma muy orgánica. O sea, no me costó, porque yo creo que venía como de ahí. Como de que ese es tu duty, tu deber, tienes que entregarlo. Y ya después tú haces lo que tú quieras, pero hay que entregarlo. Esa es tu responsabilidad, tienes que asumirla. Sí. Y yo creo que muchas, y se lo decimos también a nuestras hijas, muchas de las cosas que se aprenden en los colegios o en las escuelas no son solamente académicas. Son ese tipo de cosas. Es saber que si tú tienes una fecha de entrega de un trabajo, tú tienes que entregarlo en esa fecha. Porque cuando tú vayas a trabajar a un lugar, te va a pasar eso mismo. Y tú no puedes decir, no, que lo que pasa es que mi compañero de grupo... No. Tienes que entregar un resultado. Eso es así, entre muchas otras cosas.
A mí con la universidad me pasa algo parecido. Yo tengo mis temas con la educación formal. No es para todo el mundo. No. Estoy de acuerdo. No, bueno, yo te dije, yo tuve varias temporadas y en una de mis últimas temporadas en APEC, en Mercadeo, ya yo valoraba y apreciaba mucho más. No era un muchacho de 17, 18 años, no sé de cuánto, cuando yo empecé, pero ya yo valoraba mucho más el tiempo que dedicaba a enriquecerme, a aprender cosas o a entender procesos de cosas que ya yo hacía. Claro. Pero yo veo más la universidad, si tus hijas están escuchando, quizás este es un momento para hacer skip a esta parte, pero yo veo más la universidad como un gran ejercicio social, porque para desarrollar habilidades sociales, el conocimiento está ahí y la educación es valiosísima. Sí, y yo voy a eventualmente, mami, eventualmente yo voy a terminar una carrera y entregarte un título. Pero yo lo veo más como un ejercicio social por todo lo que, primero, de la variedad de personas con la que tú te tienes que juntar. Imagínate en un aula gente que Pero estudia. también es enriquecedor. Sí, claro, es riquísimo y es buenísimo. Es buenísimo. Prepara a la gente para la vida. Es que es exacto. Estoy de acuerdo. Eso es. Eso, para mí es eso. Wow, mira, no se me sincroniza. Bueno, tú me vas a ver bajando la cabeza, mira, al teléfono. No te pero es porque tengo unas notas aquí que se supone que deberían estar en el iPad y no llegan. ¿Qué tan difícil es o qué tan complejo es criar niñas en este momento? ¿O tú lo ves igual que quizás como fue contigo? No, cada época tiene sus retos. Yo creo que cada época tiene que afrontarse con lo que viene. En mi caso, yo me crié en una familia relativamente tradicional, pero con unas pinceladas bastante curiosas. O sea, yo soy la mayor, la única hembra, de un señor que estudió con los salesianos para ser cura varios años, que era muy estricto, pero a la vez yo tuve una infancia en donde yo recibí mucho empoderamiento. Tú puedes, tú eres capaz, todo lo que te propongas lo puedes conseguir, tú no tienes limitantes, tú no eres menos que nadie, tú no eres más que nadie. O sea, yo crecí entendiendo que mis capacidades y mis posibilidades eran las mismas de todo el mundo. O sea, a mí en ningún momento como que me hicieron menos, no, o sea, al contrario, me estimulaban siempre a que diera más y que me pensara en grande. Claro. Y digo que empoderamiento porque en ese momento no se llamaba así. Ni validación. No se llamaba así, pero yo crecí así. Claro. Entonces también tuve la fortuna de tener una madre que fue profesora, 20 años en el sistema, muy poco tiempo en el sistema privado y mucho tiempo en el sistema público. Entonces en mi casa había siempre mucho un énfasis en el conocimiento. El conocimiento. O sea, a tal punto de que mi mamá se encargaba de ir conmigo todos los sábados a intercambiar paquitos o revistas a un lugar para estimularme ese hábito y siempre me gustara. Entonces, en esa época, yo creo que uno de los retos era eso, o sea, como que las niñas entendieran que tenían capacidades, al menos en mi casa, porque yo sé que no todo el mundo se crió así. Claro. Ahora con mis hijas, eso ya ni siquiera se discute. Y yo hago con mis hijas un ejercicio de retrospección si nos adentramos un poco como al tema del feminismo. Mi abuela, la mamá de mi mamá, no llegó a terminar el bachillerato porque no era necesario. Claro. Pero para mi mamá, o sea, para mi abuela, que mi mamá terminara el bachillerato e hiciera una carrera, era elemental. Para mi abuelo, eso no era imprescindible, al punto de que no quiso. Y mi mamá terminó graduándose en la universidad de magisterio embarazada de mi hermano, el que me sigue a mí. O sea, lo hizo. O sea, ya tú habías nacido. Claro, exactamente. Porque para mi abuelo era un desperdicio de tiempo. Ahora, cuando yo nací, no era cuestionable si yo iba a estudiar o no.
si yo iba a una universidad o no. O sea, ya no sé, pues eso era así. Eso era lo que lo que me tocaba. Claro. Con mis hijas, entonces es como un paso más. Tú vas a estudiar en un colegio bilingüe, tú vas a ir a una universidad que te va a dar una doble titulación y vas a ir fuera para buscar tener... maestría. Claro. O sea, es como que se van abriendo con cada época una brecha un poquito más grande. Y pensando quizá en tu abuelo, de alguna manera, para quienes escuchan o están viendo, el momento, es la época, Claro. es la temporada, Claro. cómo se formó él. Sí. Y eso es evidencia de Sí, lo que tú acabas de totalmente. decir también. Es precisamente eso. Tú mencionaste lo de la lectura. ¿En qué momento tú recuerdas de alguna forma que entendiste lo valioso que es, o lo valioso que era, pues, poder enriquecerte a través de la lectura? Yo pienso que me di cuenta en mi época de bachillerato, porque a pesar de que yo no era la que tenía, o sea, yo tenía mis materias en las que yo era sobresaliente, pero yo me daba cuenta que yo tenía como una velocidad de pensamiento mucho más grande que muchos de mis compañeros. Yo era muy curiosa. Y yo me daba cuenta de que en ese sentido yo era diferente, pero no que yo era diferente de mala manera. Para mí era motivo de orgullo saber. Siempre percibí que el conocimiento era poderoso, siempre lo percibí. De hecho, en mis 20s era así, o sea, a mí había gente que me decía, ¿qué tú prefieres ser? Recuerdo en una entrevista que me hicieron entrando a los medios de comunicación, en la época que yo entré, salió el boom de las megadivas. Aquellos mujerones espectaculares, todo eso. Y los y entonces yo como que de alguna manera me aparté de eso. Y recuerdo que en una entrevista me dijeron, pero tú, o sea, tú estás como muy lejos de eso. ¿Qué es lo que pasa? Tú no quieres enseñarle al mundo si tú estás buena o no. Y yo respondí, no, para mí esa discusión es estéril. Yo lo que quiero es que el mundo sepa que yo soy una mujer inteligente. Y que eso no me lo va a quitar nadie de aquí. Que todo lo que yo tengo se me va a caer en algún momento. Pero lo que está aquí es mío para siempre. Entonces, me di cuenta muy joven de que el conocimiento es poder. Pero ¿y cómo no cargar con eso todo el tiempo? ¿A qué me refiero? A veces, cuando uno siente que es como una cruz en la espalda porque tú eres una mujer muy elegante. Gracias. Y que no te midan solamente por eso. Cualquiera pudiera caer en la trampa, y no lo percibo contigo, nunca lo he percibido contigo, pero cualquiera pudiera caer en la trampa de defenderse de cualquier cosa y siempre llevar para mí lo importante es el conocimiento, quizá en ocasiones hasta que no es necesario aclararlo, porque no va por ahí la conversación, pero eso es lo que tú tienes pendiente. ¿Cómo no caer en eso? Pues yo pienso que para mí nunca fue como una disyuntiva. Es que esa era yo. Esa era esa es mi esencia. Entonces, pero sí me expliqué bien, o sea, no sé, porque no sé si me di a entender bien. Y es valioso y es importantísimo que yo entiendo y lo comprendo. Lo que pasa es que lo que sí quiero entender es si me expliqué bien en ese sentido. Qué sé yo, que yo cargue con, no sé, con el complejo de que soy calvo, que no soy calvo, yo me raspo la cabeza, es una elección. Pero que yo cargue con eso. Y que donde sea que yo entre, yo crea que el que me está mirando es porque cree que yo soy calvo. Y yo tenga que estar aclarando eso. No sé si... Entonces, sí, ¿eso cómo lo extrapolamos a lo que tú quieres saber? Lo que yo quiero entender es... Yo nunca he percibido en ti esa necesidad de decir constantemente y de defenderte de manera constante, de decir... no, pero espérate, que para mí lo importante es esto. Como de venderte de esa manera. No. Eso, por Lo ahí. que pasa es que yo pienso que hubo una época, hubo una etapa de mi vida en donde yo sí sentía que de alguna manera tenía que marcarlo. Esa decisión, por ejemplo, en su momento, de no querer montarme en ese boom de las megadivas, que no lo critico, cada quien tiene su manera de irrumpir, de establecer su marca dentro de un medio de comunicación, pero yo tuve muy claro siempre que mi fortaleza era otra.
yo siempre me sentí muy confiada de esa diferencia. Y en ese momento para mí era importante deslindarme de eso, porque si no, lo que yo quería que se supiera iba a costar más trabajo establecerlo. No. Entonces, una vez que ya eso se estableció, pues... Como que ya no fue necesario. No, ya no es necesario. De hecho, pienso que subrayarlo mucho es contraproducente. Porque dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces. Exacto. Entonces, hay cosas que yo creo que uno se da cuenta hasta en una conversación. O sea, hay personas de las que yo percibo cosas en una conversación. Esa persona no me lo tiene que decir. Entonces, yo pienso que eso pasa con el conocimiento. Sí hay mucho prejuicio todavía en nuestro país. O sea, y no solamente en el país. Yo pienso que a muchas mujeres se nos educa para no tenerle confianza a nuestras facultades intelectuales. Porque de alguna manera el esquema que funciona en la sociedad es que una mujer solamente necesita ser buena y bonita. Sí. ¿Para qué vas a ser inteligente? ¿Para qué tú quieres dos carreras? ¿Para qué tú quieres? O sea, ¿para qué tanto conocimiento? Si la sociedad no te lo pide. La sociedad ha ido cambiando, obviamente, es cada vez más complejo. Pero yo pienso que no es así. O sea, yo pienso que un ser humano, el que sea, tiene la responsabilidad consigo mismo de explotar todo su potencial por satisfacción personal. ¿Hasta dónde puedo llegar? Eso es como cuando tú vas al gimnasio y tú llegas y tú dices, wow, mira, esa persona hace 25 sentadillas, yo nada más puedo hacer 5. Cónchale, en 6 meses yo voy para allá. Claro. Es para ver hasta dónde puedes llegar. Retarte a ti mismo. Sí, sí. ¿Tú has visto Doctor House? La serie. Yo creo que sí. Bueno, a mí me pusieron a verla reciente y me he enganchado. Está en Netflix. Y escuché un quote de un doctor diciéndole a un niño, mira, ahora mismo tú crees que lo cool no hacer la tarea o escaparte o hacer cualquier cosa. De verdad. Pero te garantizo que en el futuro... lo que las niñas le va a interesar de ti en tu cabeza es que tú te hayas esforzado, es que tú puedas sostener una conversación, no sé. Y yo lo digo desde ese punto de vista, pero también a mí como hombre lo que me interesa es poder tener una buena... perdón, porque tampoco me voy a parar aquí, ¿verdad? Claro. Es buenísimo estar con una persona elegante, bonita. Pero ¿y después? Exacto. ¿Qué? Porque una gente con la que yo no pueda... hablar de lo que pasó en las elecciones, qué sé yo. Porque, no, a mí no me interesa eso. Yo no le pongo atención a eso. Es como un poco decepcionante. Por favor. Porque tú dices, pero este es el mundo en el que vivimos. ¿Por qué no podemos hablar de eso? Y ya no tenemos 14 años. Exactamente. O sea, nos afecta. Ya yo pago impuestos también. Es correcto. Totalmente de acuerdo contigo. A mí me pasa igual. A mí siempre me han llamado la atención los hombres inteligentes. A mí no me importa el tamaño de la cuenta de banco de un hombre, a mí no me importa el nivel de éxito de un hombre. Si ese hombre no... Si yo me doy cuenta que yo soy más inteligente que ese hombre, mi interés se desvanece. Sí. Porque lo que yo quiero es una persona que yo pueda admirar. Y yo decir, wow, eso que dijo, cónchale, eso es profundo, vamos a pensarlo, vamos a hablar de eso. Vamos a tener un debate sobre eso. Me encanta. Para mí eso es estimulante. Pero... yo no sé, pero me preocupa... Bueno, no me preocupa a mí. Me preocupa que la persona con quien yo esté vaya a llegar a pensar eso. A mí, por ejemplo, igual. A mí me gusta y me llama la atención yo poder toparme con una persona que sea más inteligente que yo. Pero yo no lo veo como en total. No sé si así tú lo ves también o es como por parte del speech. Pero hay cosas en las que yo sé... que esa persona me va a alimentar de su conocimiento. Y hay cosas en las que esa persona sabe. Hay áreas y hay áreas. Claro. Pero si yo noto que esa persona no tiene como esa misma curiosidad constante de entender el mundo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo llegue un día a mi casa y yo le diga a mi pareja, wow, acabo de ver un artículo o de ver un documental de la inteligencia artificial. Y que él me diga... Ajá. ¿Y? O sea, yo lo que quiero es que me diga, ¿qué es eso? Y yo le diga, mira, la inteligencia artificial es esto. Y me diga, wow, pero eso sí está...
Eso sí está chulo, pero freaky a la vez. Y entonces como que, ok, ¿tú quieres verlo? Vamos a verlo. Y entonces yo soy de las que va deteniendo las series y las cosas para hablar. Claro. ¿Tú viste eso? ¿Y qué tú crees? Oye, me parece que... Eso yo no lo sabía. O sea, eso a mí, digamos, como que mentalmente me estimula. Yo no podría estar con una persona plana, como de que esto es lo que yo sé. Y no me interesa, y ya no me interesa aprender más. Exactamente. Ay. No podría. Es como... Muy aburrido. Sí, es muy rico tú sentarte en un mueble y no necesariamente hablar, pero tú estás leyendo una cosa y la otra persona está leyendo otra y poder hacer pausas y, concho, le voy a esto que encontré aquí. Claro. Es sabroso. Te voy a compartir un artículo que me compartieron que pudiera Genial. ser interesante, que no tiene nada que ver con inteligencia artificial. No importa. Pero lo estaban leyendo reciente y digo, no, pero pásame eso. Claro. Porque yo quiero leerlo, quiero entender eso, está súper interesante. A mí hubo algo que me dijo una gente una vez mira, si tú te topas con una gente que tú no puedes apagar irte de aquí a Punta Cana con el radio apagado, no es ahí. Estoy de acuerdo. Ahí no es. No, estoy de acuerdo. O sea, si tú no aguantas una conversación de 2 horas del mismo tema o cambiando de tema con una persona con la que tú quieres compartir tu vida, te garantizo que en tu vida va a haber muchas horas con esa persona. Entonces, si tú no puedes sostener 2 horas y media, 3 horas, olvídate de eso. Olvídate de eso. Mira, Alba, tú sabes que en algún momento... ¿Tú te sientes que tú eres, en términos políticos, tú sientes que tú eres imparcial u objetiva? ¿Cómo tú te describirías? Yo intento ser objetiva. Imparcial, creo que no es nadie. Todos tenemos un sesgo, alguna parcialidad, ya sea por afecto, ya sea por creencia, ya sea por tendencia, ya sea por tu crianza, por un montón de cosas. Yo lo que trato es de ser objetiva, porque cuando tú intentas ser objetivo, tú tratas de darle a cada quien lo que merece. Y hay momentos en que las tendencias políticas merecen un reproche y hay momentos en que merecen un aplauso. Eso es lo humano. No hay nadie que lo haga todo bien. Claro. No hay nadie que lo haga todo mal. Y en la política dominicana, lo que yo he visto durante las últimas décadas es que no es cierto que todos los buenos están en un lado y todos los malos del otro. Quienes trataron de inculcarnos eso en nuestra infancia, wow, querían adoctrinarnos. Y a mí me asusta, doctrinas hacia otro lado. Pero a mí me asustan las doctrinas, porque donde al ser humano no se le deja espacio para dudar, para preguntar, para cuestionar, eso me enciende una alarma inmediatamente. O sea, ¿por qué tú no quieres que yo pregunte? ¿Por qué tú no quieres que yo sepa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay que tú no puedes ser abierto? Hay algo que tú dijiste ahora que me hizo recordar una pregunta que no anoté cuando tú mencionabas a tu papá. Yo percibo, aquí siempre se ha hablado de que antes era mucho mayor el machismo, pero yo no sé si es simplemente por lo que uno transmite o por cómo crecimos, pero la gente de mi entorno, la mayoría, lo que tuvo fue padres que estaban muy más avanzados a su tiempo. Por la referencia que yo tengo del machismo. Te lo digo por lo que tú me dices de tu papá, Sí. cómo tu papá te decía y te motivaba. Pero mi papá es machista, ¿eh? Sí. 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 Porque, bueno, al final no todos somos, las cosas no son blanco o negro. Eso, correcto. O sea, para él era muy importante que yo entendiera y asimilara que yo tenía un valor como persona y que mi valor no se circunscribía a ser solamente de un género, por un género, o sea, sino por mí, por mi capacidad, por mi esfuerzo, por mi disciplina, o sea, por una serie de valores que tú los inculcas y los motivas. Pero, por ejemplo, para mi papá, en la época que yo viví con ellos, o sea, para yo salir, había que llenar un formulario y casi pedí visa, o sea, eso era una cosa así. Sin embargo, con mis hermanos eran más flexibles, tú sabes, pero él siempre decía que no era por mí, que era por la sociedad en la que vivíamos, pero que es un círculo vicioso. Si eso no va cambiando, tú vas a seguir alimentando esa misma sociedad. Claro. Y yo siempre tuve muy claro algo, o sea, yo sé que en mi familia quizás el temor más grande era que yo me volviera loca, saliera embarazada y mi vida se descarriara. Pero es que a mí eso nunca me pasó por la cabeza. Y yo solo llegué a decir a ellos en algún momento, pero no por ustedes, es por mí.
es que yo tengo mi plan de vida muy claro, o sea, y yo no quiero que eso pase, o sea, yo estoy clara. Entonces, creo que por ese punto siempre ha habido mucha sobreprotección, porque al final la mujer es la que carga, con el resultado de una mala planificación. Y eso lo vemos todos los días en nuestro país. Eso es una tragedia, la cantidad de muchachas y mujeres muy jóvenes que tienen hijos, que no se planifican, que no tienen educación sexual y tronchan su carrera o les cuesta 3 veces más su carrera, porque no es lo mismo. Mira, hay un amigo que lo admiro mucho, el doctor Mario Sánchez, que es adictólogo. Mario es un profesional adictólogo. Su expertise es en adicciones. Okay. Pero también él es muy bueno en temas de neurociencia. Él es un psicólogo argentino-francés. Y un día él me dijo algo que para mí fue como una revelación. Hablábamos de violencia de género y él me dijo, ¿tú sabes cuál es la mayor violencia que se ejerce sobre una mujer? Y yo le dije, bueno, o sea, que te maten ya, eso, sí, él me decía, eso es gravísimo, el tema de los feminicidios. Pero la peor violencia contra una mujer es embarazarla y dejarla sola. Porque quitándole el romanticismo a la maternidad, claro, tú estás condenando a una persona a tener que asumir 2 vidas. Y esa persona va a tener que declinar de entrada la suya para poder levantar la que le llega sola. Y eso, me decía él, no, para toda la vida. Esa es la peor violencia. Él me decía, en Francia, el tema de la manutención, eso no se discute. Cuando ese hijo es tuyo, a ti te descuentan ese dinero de tu cuenta sin chistar. Eso no es como aquí, que tú vas y le pones una querella, que tiene no sé cuántos meses. Eso es abuso, eso es violencia. Porque tú tienes el hijo, lo sueltas y a ella que se encargue. Claro. Pero eso cuesta recursos, tiempo. O sea, lo que la mujer tiene que hacer para remontar eso es muy duro, es mucho. Sí. Pensando en eso, ¿qué piensas tú con el tema de las causales? Que no deja de ser tema, no importa si estamos en campaña o no. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y mira que, como te dije, soy hija de uno que estudió y él está de acuerdo también. Para que tú veas. Porque en un momento del debate, él me dijo, yo solamente tengo que pensar. Si yo sé lo que yo quiero hacer o lo que yo tengo que hacer ante una situación así, solamente tengo que pensar si eres tú la que está en esa situación. No hay más nada que hablar. Si es mi hija, es que no hay más nada que hablar. Y a mí me sorprendió. Pero estoy de acuerdo con las 3 causales. Biológicamente es que no somos iguales. Yo lo hablaba esta mañana con una amiga. No es verdad que todas las mujeres pueden terminar un embarazo. No es verdad. O sea, no pueden llegar a término de un embarazo. Claro. Porque es que a mí me parece improbable. Vamos a hablar de probabilidades. Uh-huh. Que todas las mujeres del mundo puedan todas embarazarse. Todas van a tener un embarazo perfecto, todas van a tener un parto perfecto. Eso no es verdad. Entonces tenemos que dejar brechas para esas situaciones, para que las mujeres tengan la posibilidad de poder decidir. Por ejemplo, en el caso de las violaciones. Sí. Yo tengo sentimientos encontrados, porque es que si esa mujer pasa por esa circunstancia tan terrible, que para mí debe ser una de las cosas más traumáticas que pueda vivir una persona, si esa mujer tiene la suficiente espiritualidad y la fuerza emocional para seguir adelante bajo una circunstancia como esa, mis respetos. No tengo nada que decir. Pero si esa misma mujer tal vez no puede, se siente incapaz, no le da su fortaleza emocional, claro, yo no tengo nada que decirle. Porque ¿quién soy yo para decirle a esa mujer, desde la comodidad de mi vida y las pocas probabilidades de que a mí me pase eso, con qué cara y bajo qué humanidad yo le digo a esa persona lo que ella tiene que hacer? Me parece como un ejercicio de arrogancia y soberbia de mi parte, inmenso. Entonces pienso que las 3 causales, y quiero dejar marcado esto porque también es un tema de debate, no comparto el aborto libre.
Usted es responsable de sus decisiones y los hijos hay que pensarlos, planificarlos. Pero las 3 causales para mí son la media justa entre situaciones extremas y la posibilidad de negarte cualquier reacción que me parece injusto. Tú sabes que tú mencionas lo de tu papá que te sorprendió y me hace pensar que los padres también sí, tampoco paran de crecer. Sí, es verdad, porque nosotros, es cierto. Sí, nosotros a veces Sí. creemos que la Que vida es y el la mismo. cabeza de ellos se paraliza, No, pero es no verdad. paran de crecer. Es así. Sí. Y lo pienso hasta con mis propias hijas. Yo no soy la misma madre de hace 7 años, para nada. Claro. No, es cierto. Los padres no dejan de crecer. A mí me hace pensar en eso por igual, lo mismo, alguna conversación que yo tuve con mi papá con el tema, con diferentes cosas, pero hasta en términos de manifestaciones de afecto. Por ejemplo, mi papá en una época no era tan expresivo como es desde hace, no sé, 5, 6 años, quizá un poquito más. Pero su posición frente a... Yo no sé si estoy... No recuerdo si estoy del todo en lo correcto en esto, pero nada, papi, lo siento. Yo creo que tuvimos la conversación en un momento con el tema de la unión civil de personas del mismo sexo. Claro. Iba a decirle matrimonio igualitario, pero no es matrimonio. Es unión civil. Unión civil de Claro, personas ese del es el mismo término sexo. correcto. Y, o sea, su posición en un momento era una, hasta que empezamos a conversar pero fíjate que todas estas cosas que tú tienes en tu vida de familia, gente que tiene quizá el mismo tiempo que tú tienes con tu esposa, no lo tienen. No lo tiene. Y paga impuestos igual que tú. Y tiene los mismos deberes como ciudadano igual que tú. Exacto. Sin embargo, no los mismos derechos. Y eso no es justo. Ya el tema de si es un matrimonio no es otra cosa. El matrimonio es un sacramento establecido por la Iglesia, que es una institución que tiene sus propias reglas. Claro. Pero el Estado tiene que garantizar la igualdad de condiciones a todos los ciudadanos. Absolutamente a todos, independientemente de raza, credo, preferencia sexual. Eso es así. Sí. Eso es lo justo. Eso es lo justo y... Yo esta misma semana grabé un episodio que es el que sale el lunes. ¿Tú conoces a Pichón? Lo amo. Bitch. Sí. Bueno, pues grabé un episodio con Pichón. Lo teníamos programado, pero lo grabamos justo después de todo el revuelo de la unión de José y Jesús. Claro. Y yo le decía a Pichón, cada vez que yo hablo de este tema digo, porque yo tengo un amigo que tiene muchísimo tiempo con su pareja Sí. y no tiene la garantía que nosotros tenemos. No. Y yo le digo, es de ti que yo hablo. O sea, yo pienso, se lo dije en el episodio, le dije, qué chulo. Es en ti que yo pienso. Le pusiste nombre y cara. Es que las cosas son diferentes cuando tú le pones a la situación un nombre y una cara de alguien que tú quieres. Sí. No es lo mismo. A que tú digas, bueno, es que esas cosas están pasando por allá. Que te digan, no, eso le pasó a fulano. Y tú digas, ¿qué? No es igual. Cuando tú humanizas la situación, es otra cosa. Pero ponerle nombre y cara sirve para lo bueno y para lo malo. Sí. Porque yo me resisto a la conversación de las causales, a hablar de pro vida y pro causales. Ah, claro. Lo que pasa es que también eso se supo trabajar muy bien a nivel de comunicación y mercadeo. Fue genial, fue brillante. Pero no es real. No es real, porque, por ejemplo, yo, desde que este debate ha estado, he tenido siempre la misma postura. Y hay gente que me dice, porque yo soy pro vida. Y yo le digo, o sea que eres capaz de defender la mía. No, porque salvemos las 2 vidas. Es que no siempre va a poderse. Claro. Tristemente, dolorosamente, no siempre se va a poder. En el mundo ideal, eso sería. Pero no vivimos en el mundo ideal. Y salvar las 2 vidas no es solamente salvar las Es lo 2 ideal. vidas. No, pero no es solamente porque conozco ya la respuesta de... Pero eso está contemplado de que En si la la vida de la Constitución. madre y Sí. corre peligro, pero también salvar la vida de alguien es Claro. evitarle que si no quiere, no lleve un embarazo a término de una violación. Estoy de acuerdo. Eso también es salvar la vida de Lo una que pasa persona. es que también yo creo que con el tema de las causales hay una situación y es que no te obliga.
O sea, no te obliga. Que las 3 causales existan. No te están diciendo a ti, Exacto. si te violaron. No. Es que tú tienes la opción de decidir qué va a pasar contigo. Muchas veces... Bueno, mira, a mí me pasó estando incluso, para que tú veas la ironía de la vida, en medio del programa de radio que... con Roberto Cavada. Esto no tiene nombre. Alguien o sea, fíjate, una de las cosas que a mí más me llamaba la atención de Roberto cuando comencé a trabajar con él es que, aún yo sabiendo la manera de pensar de Roberto, muchas veces recibíamos invitados que pensaban totalmente lo contrario. Y eso me encantó, me gustó mucho y aprendí a que esa pluralidad es necesaria y hay que hacer ese ejercicio de tolerancia siempre. Y yo recuerdo que un día le dije, Roberto, qué raro, porque yo sé que esa entrevista que hicimos hoy es totalmente opuesta a lo que tú piensas. ¿Por qué tú eres así? Y me respondió, quizás porque viví tanto tiempo amordazado, que ahora yo no quiero que nadie se calle. A todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiere y lo que piensa. Pero recuerdo que en una de esas entrevistas con el tema de las causales, hubo una persona que hablaba. Nosotros defendíamos las causales y esa persona no. Sin embargo, en un momento dijo, lo que hay que hacer es matar a los violadores. Y yo dije, no puede ser. Ok, espérese. Pues, ¿somos coherentes o no? ¿Cómo es la cosa? O sea, y me choca mucho porque muchas veces pasa eso. Claro. Pasa eso. Y yo a veces siento como que con ese tema hemos llegado a un nivel de empecinamiento que lo que nos importa es tener la razón, Cónchale. no lo que pase entre el medio con la vida de tantas mujeres. Y tú sabes lo peor, al final son las más vulnerables las perjudicadas. Porque en este país, la que tiene posibilidades, lo hace. Lo hace Pero tiene fuera, que tener posibilidades. Lo hace fuera y lo hace aquí. Exacto. Pero la que no tiene posibilidades, tiene que hacer lo que sea a riesgo de su salud. Y eso o se no me parece mantiene en ese mismo justo. círculo de pobreza que hemos tenido a la gente. No me parece justo. Sí. Tú dices eso de Roberto y te lo iba a preguntar, te iba a decir, porque mi forma de prepararme para las conversaciones es, a mí no me interesa tener la respuesta a todas las preguntas que yo te voy a hacer. Yo necesito que sea genuino esto. Pero yo sí escucho otras entrevistas, otras conversaciones y voy anotando cosas en las que yo, cónchale, creo que podemos extender un poquito más. En una conversación con Carlos Sánchez, tú, en Así, ese es el episodio 31 de Así, un podcast. Ay, qué un risa. abrazo a Carlos. Yo quiero muchísimo a Carlos. Yo también. Tú decías de eso mismo, de tener la capacidad de... Porque él te decía que hay gente con la que yo no quiero sentar aquí. Yo lo entiendo. Pero yo no soy tan radical. Yo no soy tan radical. Yo pienso que... Yo entiendo desde el aspecto que Carlos lo dice. Sí. Lo comprendo. Pero yo pienso que uno puede aprender de todo el mundo. Y que también hay experiencias que marcan a la gente. Y que también depende de la manera en la que tú trates a la gente. Yo he recibido tan buen feedback, tan buen trato de gente que se supone que no es chévere ni es nice, porque esa ha sido mi actitud. Claro. Entonces yo creo en eso. Yo creo que tú tienes que partir siempre de tratar a todo el mundo con respeto y con dignidad. A todo el mundo. No importa lo que se dedique. Bueno, obviamente, si estamos hablando de criminales, delincuentes, eso ya es otra cosa. Pero no me gusta las separaciones sociales, me parecen... no sé, siento como que... Para mí el valor más importante de una persona es su capacidad para ser empático, ser colaborador o colaboradora, bondadoso, inteligente o buscar la inteligencia. Ya independientemente de dónde tú te criaste, Claro. si estudiaste o no, si tú tienes recursos o no, es otra cosa, porque volvemos a lo que decíamos ahorita de los políticos. No todos los malos están en un barrio, no todos los buenos viven en las torres. Entonces, yo me niego como a dividir el mundo de esa manera, porque es como seccionar a los seres humanos. Y haciendo eso, tú te vas a perder de gente tan maravillosa. Sí.
No, y hay gente que apuesta a hacer eso. Esto suena casi a conspiración. Pero hay quienes apuestan a hacer eso para mantener control, para mantener poder, para mantenernos separados, adoctrinados. Sí, Mira, pero lo podemos ver inclusive. Eso que dices es tan real. Vamos a ponerle un ejemplo práctico. ¿Contra quién peleó constantemente la Revolución Cubana? Contra el imperio. Sí. Sin embargo, sirvió a otro imperio, el ruso. Entonces, al final, tú estás contra el imperio o contra... O sea, o estás creando un adversario para unir a la gente en torno a ese ideal etéreo. Y al final, ¿qué sentido ha tenido mantener a un país así aferrado a una creencia ideológica, pero con carencias de vida básicas, elementales, que parten el alma? Entonces, me parece que es una forma de dominación. Y entonces reitero, no importa en el lugar donde yo esté, si yo no tengo la capacidad de cuestionar, de preguntar, de dudar, de suponer, y de que tú me expliques claramente, yo no busco nada ahí. Porque lo que tú estás queriendo es que yo simplemente acepte lo que tú dices, lo que tú quieres, porque tú lo dices. Y yo necesito que me lo expliquen. O sea, yo necesito razonarlo, interiorizarlo, creérmelo y vivirlo de verdad, no porque tú lo dices. Entonces, las sociedades adoctrinadas no piensan, no razonan, simplemente reaccionan. Sí. Y hay gente que sabe muy bien cuáles son los botones que tiene que apretar. Yo me estoy leyendo algo que me recomendaron. Se llama La venganza de los poderosos, de Moisés Naim. Naim. Y a mí me voló la cabeza. Después yo te voy a enseñar. Yo lo marqué, le hice highlight y están aquí en el teléfono. Yo no sabía que Silvio Berlusconi era, antes de convertirse en primer ministro de Italia, fue productor de televisión. ¡Oh! Él era empresario del entretenimiento. Mira, interesante. Pero este empresario del entretenimiento fue trabajando se dio cuenta que el pueblo lo que quería era contenido que no los hiciera pensar. Mindless entertainment. Exactamente. Así le llaman los gringos. Mindless entertainment. Comedias absurdas, cosas, eso. Que tú no tuvieras que dedicarle tiempo ni cabeza a entretenerte, sino que te entretuviera nada más. Y eso fue creando un deterioro en el pensamiento crítico, en cómo la gente tomaba decisiones, en todo. Y llevó a llevar a esta persona al poder y a otras personas más que no hablaban, que mientras del otro lado se hablaba de ideas y de mira y de estas son las propuestas que tenemos, el otro lo que te montaba era una campaña de cualquier mensaje absurdo, de cualquier eslogan corto, barato, que tú no tuvieras que pensar para entretener, y la gente conectaba con eso. Y me sentí, mira, Alba, me sentí que de alguna manera me estaban poniendo a leer algo en lo que podíamos convertirnos nosotros. Me dio un miedo, te lo juro, me dio frío y me dio miedo. Y mira que estamos hablando de Italia, una sociedad con unos niveles de educación que uno asume que son mayores que los nuestros. Italia hace, no sé cuántos años, porque tampoco no tengo tan buena memoria, pero Berlusconi tiene que ser de principios de los 90, sí, creo, ¿verdad? Por ahí. O sea, una locura. Sentí que me estaban, y esta es la primera vez que yo lo verbalizo de esta manera, porque recuerdo que leí esa frase y se la mandé a alguien, a un productor de televisión, te voy a decir después quién. y esta es la primera vez que yo lo verbalizo de esta forma, porque de verdad fue como un frío que me dio de, cónchale, pero ¿y si nosotros vamos camino a esto? Yo creo que nosotros, yo no quiero desilusionarte. Pero ayer me pegó tan fuerte una frase que escuché decir, y lo sé, pero es que lo escuché con esa vehemencia, con esa pasión que lo dijo, que me contagió. Lo dijo Ricardo Nieves. La educación es nuestra desgracia, es nuestra gran tragedia.
Tú sabes la cantidad de recursos con que cuenta el sistema educativo dominicano. Era un tema, es verdad, los recursos eran un tema. Pero no hemos dado con la persona correcta que entienda y que quiera asumir lo importante que es educar. Mira, yo estuve, recuerdo, conduciendo un panel que organizó Fundapec sobre educación con educadores. Y hubo una persona que dijo, mira, no recuerdo quién lo dijo, pero la frase me dejó como que... Dijo, cuando nosotros en República Dominicana, desde los gobiernos, le demos a la educación la importancia y el rigor que le damos a las políticas económicas, ese día nuestro país va a cambiar. ¿Por qué? Porque las políticas económicas de República Dominicana están claramente definidas, claramente trazadas. Sabemos por dónde vamos a caminar, cómo tenemos que caminar, qué se le pone la mano, a qué tú no le pones la mano. Y hay inclusive una persona que está ahí hace tiempo asegurándose de que eso que se trazó vaya por el camino que tiene que ir. Eso no lo hemos logrado en educación. Óyeme, ¿Por qué no se le pone la mano a la economía? Tú lo dices. Pero cuando lleguemos ahí a la educación, mira, Jorge, ¿por qué nosotros no hemos encontrado una persona que pueda ser como el gobernador del Banco Central? En educación. En educación. ¿Cómo es que eso no ha pasado? Que no importa el partido, la organización política que esté en el Estado. No. Valdés Albizu es el gobernador del Banco Central. Mira, yo no sé si es que hay muchas cosas complicadas en torno al tema de la educación, porque es un mal que se ha arrastrado durante tanto tiempo, pero tanto tiempo, que no sé si es difícil desmontar todo eso. No sé si también tiene que ver con que muchos de los que han llegado a esa cartera, inmediatamente, cuando ven el presupuesto, se sienten presidenciables. Es una locura. Entonces creo que como una combinación de factores, pero también, tengo que decirlo, ha sido quizás falta de voluntad. Falta de voluntad de que realmente la sociedad, grupos de la sociedad, se junten y digan, señores, esto hay que ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero hay que hacerlo ya. Y vamos a hacer un plan a 15 años. Y esa persona así mismo va a ser inamovible. No lo sé. Pero tiene que haber un plan específico que se trace y que se respete en el tiempo. Porque no puede... Otro de nuestros grandes errores y tragedias es, no todos los gobiernos. Tengo que reconocer que este gobierno ha sido muy coherente con eso. Pero no podemos resetear el país cada 4 años. O sea, cada 4 años lo que dejó fulano, no olvídate de eso, porque ahora yo lo voy a hacer a mi manera. Entonces eso se queda a mitad de hacer con mi dinero, con tus impuestos, y ni se hace lo que aquel iba a hacer porque no se termina, ni tú puedes terminar lo que tú empezaste, porque, o sea, y es como una locura. Yo entiendo que tiene que haber una política de continuidad permanente, consistente, pero para eso tenemos que trazarnos metas. Y el que llegue tiene que respetarlas. Tiene que respetarlas. Eso es. Y tú dices lo de educación y el presupuesto y presidencial. Y ya aquí hay pruebas, más de una, de que el dinero no hace presidente. No, por favor. El dinero no hace presidente. No. Ahí, yo voy a... Aquí podemos hablar de las elecciones del 2020. Gonzalo Castillo. Podemos hablar de... Más atrás, no recuerdo el periodo en el que Miguel Vargas Maldonado fue candidato a presidente. O sea, el dinero no hace presidentes. No. De eso y no se este trata. país, este pueblo ha demostrado que cuando no quiere, no quiere. Y estamos... Mira, a mí me cuesta decir que estamos cada vez más educados con el tema del voto, porque el nivel de abstención me hace pensar diferente. Pero... Sí. Pero yo siento que sí. Yo siento que de alguna manera estamos cada vez más educados con el tema de por quién votar y por qué votar por esas personas. Por lo menos un grupo. Lo que yo quisiera ver es cómo encontramos la manera de simplificar las... Ay, es que estoy cayendo en lo que decía Berlusconi. Pero es que tenemos que encontrar la manera... Óyeme, darle seguimiento a algo que te pueda dar contexto
de cuál es la situación actual de cualquier cosa en este país no es fácil. No. Para una gente que se levanta a las No. 6:30 de la mañana, a las 6 de la mañana, preparar muchachos para ir al colegio, para dejarlo a las 7, pero llega a las 8:15 a un trabajo en el que entra a las 8 y tiene que ver quién va a buscar al niño o a la niña al mediodía para salir a las 5, llegar a la noche, hacer tareas, hacer cena, bañar y acostar a los muchachos. ¿A qué hora me pongo al día? Es difícil. ¿Cómo? Es cierto. Claro, porque ese tiempo, eso que tú mencionas también requiere un tiempo. Tú necesitas apartar ese tiempo para entender lo que está pasando, para analizarlo, para contrastarlo, para debatirlo y realmente, o sea, en el ritmo de vida que uno vive es difícil. Quizás, en mi caso, en el tuyo, como esa preparación es parte de nuestro trabajo, pues uno ya ha hecho el hábito. Claro. De encontrar ese tiempo por un tema hasta de compromiso personal y profesional, de que tú no puedes llegar a una entrevista sin saber, tú no puedes llegar a un tema sin saber, pero la realidad es que para el dominicano en el día a día es muy difícil. Le arrolla lo cotidiano. ¿Tú tienes marcado en qué momento fue ese cambio a generar y a crear opinión política? Yo creo que no. Bueno, el momento quizás específico o hacia afuera. Hacia afuera. Sí. Fue quizá con la llegada de Twitter, pero es que como más hacia atrás. Y en el momento en que eso sale hacia afuera, ya de manera mainstream, es cuando Cavada me pide que vaya con él al programa. Y me dijo textual, yo quiero la Miralba de Twitter. Yo quiero a esa persona, y éramos amigos, él sabía, él me dijo, yo sé, o sea, claro. Yo te conozco, pero mucha gente no sabe. Entonces yo quiero esa Miralba, y yo le dije, feliz, o sea, es un compromiso estar al lado tuyo, el hombre noticia, pero claro, con mucho gusto. Lo que pasa también es que yo lo escuchaba mucho en mi casa. En mi casa se hablaba mucho de política, se hablaba mucho de la actualidad. Mi papá y mi mamá, cuando se levantaban a preparar a sus hijos, ponían noticiero, ponían matutinos. Entonces, yo recuerdo levantarme y yo sé qué cosa tan aburrida, Dios mío. Y la gente se la pasan hablando. Yo no sé ni qué es lo que hablan, pero yo recuerdo, o sea, de niña, eso en mi casa estaba y oír a mi papá, a mi mamá hablar de temas. Y también mi papá estuvo en un momento de su vida inclinado a la política. Nunca quiso ejercer ningún cargo, de hecho llegó a declinarlo porque él decía, yo no quiero ningún cargo, yo lo que quería era que este partido en el que yo creo, en el que yo creía, llegara al poder y haga lo que tenga que hacer, pero yo no quiero nada, ni permitió tampoco nada para ninguno de sus hijos, gracias a Dios, o sea, no lo necesitamos. Pero en mi casa se hablaba de política, se recibían políticos en mi casa, yo adolescente los veía. Y entendía, o sea, sabía que la política influía en la vida de las personas, sabía que el poder, o sea, yo oía hablar de Balaguer, que el dólar se puso a la par cuando llegó esto, o sea, yo lo escuchaba. Para mí era como una cosa muy, muy cotidiana y nunca le perdí como el gusto a eso, claro. Porque yo entendía que eso tenía un impacto en mi vida. Yo lo sabía. Lo que pasa es que llega un momento, como tú dices, como que tú no le das tanta mente hasta que, tú creces y dices, tengo que pagar impuestos. Entonces, tú quieres saber lo que se está haciendo con tu trabajo, con tu esfuerzo. Pero yo creo que fue así desde que llegó Twitter y luego cuando entro a trabajar con Roberto. Y de eso que tú dices, en los que hacemos comunicación, hay algo que se enciende. Porque aquí, bien o mal, y en ninguna parte del mundo, pero la política dominicana es muy singular. Y aquí siempre hay un tema, siempre hay algo de qué hablar, siempre hay algo que pensar, que analizar, que tratar de anticipar. Y llega a ser, yo lo siento, puede sonar hasta masoquista esto, pero llega a ser hasta divertido. Hay un momento en el que uno hasta se divierte inconscientemente. Es que hay personajes que son divertidos. No, pero por favor. Hay de todo. Hay personajes que son muy divertidos. Tú sabes que hay algo que no quiero dejar de decir yo. Que como tú mencionaste a Roberto y lo que él te decía de esa capacidad de poder sentarse con gente con la que él no está de acuerdo. A mí sí hubo inmediatamente, a mí me encantó la elección de Catherine, que es una amiga que quiero muchísimo, para llevar el debate presidencial. Excelente. Pero para mí, cuando yo sabía, yo sabía,
yo sentía que Roberto era la persona indicada para eso. Por eso, porque contrario a lo que cualquiera pueda pensar o lo que algunas personas puedan pensar, para mí es uno de los tipos más objetivos, por lo menos frente a cámara, que yo he conocido, que tiene la habilidad de llevar una conversación con una persona, esté de acuerdo o no, sí, pero respetando ese totalmente el periodismo, sí. lo que a él lo embiste. Eso para él es un sacerdocio. Sí. El periodismo lo vive como si fuera con un compromiso de verdad admirable, admirable. O sea, Roberto no... De hecho, recuerdo incluso momentos en donde él ha sido muy criticado. Sí. Uno de ellos en particular fue el momento cuando él decidió montarse en un avión para ir a China en medio de la pandemia para ver si era real. O sea, porque, están trayendo insumos. ¿De dónde? De China. De China, pero ¿tú quieres ir? Para que tú compruebes qué es lo que se hace. Yo me monto. Pero no fue que me montaron en un vuelo en primera clase. No sé, el avión era pequeño y venía con no sé qué cuántas cajas y él exprimido en una esquina ahí con todas las cajas que venían. Yo recuerdo que yo misma le dije, ¿cuál es la necesidad de tú en medio de una pandemia montarte en un avión que va a ir de aquí a Nueva York, de Nueva York a Alaska y de Alaska va a volar no sé qué cuántas horas a China y volver para atrás en 2 días? Y él me dijo, yo quiero verlo, quiero saberlo. Y yo dije, ese es el periodista. Sí. Ese es el periodista. A mí no me hubiera interesado. Pero él es periodista. O sea, él vive para eso. Y, sí. Lo he visto un montón de veces. ¿Por qué vas? Porque quiero... Bueno, en una ocasión, él incluso conversó sobre su deseo y con una emoción de conocer la Corea que vive dictadura. Y yo le decía, pero Cristiano, no recuerdo si la norte o la sur ahora mismo. Creo que es Corea del Norte. Y yo le decía, pero ¿para qué? Si eso es una locura. No, yo quiero verlo. ¿Pero para qué? Si eso es un peligro. No, pero quiero saber. Claro. Hay un libro de una... Wow. No, es que no me voy a poner a inventar porque no recuerdo cómo se llama. Yo no lo he leído, pero la escuché a ella hablando en el podcast de Joe Rogan sobre ese libro. Una autobiografía de una muchacha que sobrevivió a parte de la dictadura, salió del país y habla de hasta qué cosas tuvo que comer para poder sobrevivir, sí. Para poder subsistir. En esa misma conversación que hablábamos de Carlos Sánchez, hay algo cuando se van por ese camino y hacia dónde vamos y en lo que le interesa a la gente. Hablaban de llegar a conseguir algo que llega entonces esa pregunta existencial de ¿y ahora qué? Y cuando tú lo dijiste me hizo pensar si hay forma de evadir esa pregunta, si verdaderamente hay algo que uno alcanza que uno no se haga la pregunta, ok, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué sigue? Esa pregunta es muy importante. No debe dejar de existir. No debe dejar de existir, porque el día que tú no tengas el ánimo, el deseo, el ímpetu de preguntarte a ti mismo y cuestionarte, ¿y ahora qué? Significa que tú no tienes ningún camino más por donde tú quieras andar. Y yo no me imagino la vida sin algo nuevo que aprender, sin algo nuevo que explorar, sin algo nuevo que probar. O sea, yo pienso que hay tanto que hacer y tenemos tan poco tiempo. Ay. Que eso de ¿y ahora qué? Tiene que ser una pregunta simplemente para direccionarte. Sí. Porque no es que tú te vas a quedar sin respuestas. Hay demasiadas cosas. Yo pienso que esa pregunta es obligatoria, sana. Ok, llegué. Esta es la meta. ¿Y ahora qué? Próximo. ¿Tú piensas en eso? Y vamos para allá. ¿Tú piensas en eso en si te va a dar tiempo a hacer todas las cosas que tú quieres hacer? No lo pienso con tanta frecuencia, en verdad. Pero es que óyeme, solamente si tú dices, quiero viajar. Sí. Es que no. O sea, hay tantos sitios que ver. Hay tantas cosas que vivir. Que tú dices, no, es que el tiempo terrenal no va a ser suficiente. Entonces tú tienes que elegir las cosas que te hagan más sentido a ti. Probablemente para una persona algo grandioso es conocer la Torre Eiffel. Sí. Para otra persona una cosa que marcaría su vida es ir a ver un juego de fútbol. Entonces eso que te haga sentido a ti, que te prende el alma, go for it. Y después, ¿y ahora qué? Pero siempre tiene que haber eso.
Siempre. Porque eso es lo que te da como el impulso, como la vida, como la vibra. Porque si no, la vida pasaría contando días de calendario y... muy marcando triste. exacto. Pero es una forma de verlo, de que esa tiene que ser la pregunta que te marque el camino, que El te dé próximo, impulso, claro que ¿verdad? sí, siempre. Siempre tiene que haber un ¿y ahora qué? Y entonces Verdad. direccionarte. Míralo, tú estás ahora haciendo podcast. Sí, comencé hace poco tiempo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué te llamó la atención de que Mira, sea ese el formato? yo me gustó cuando, de hecho recuerdo, la primera persona que me dijo, tienes que ponerte en eso, fue Carlos. Qué bueno. Carlos me dijo, pero yo le hice caso mucho tiempo después. Ah, Y qué sé había yo, o un programa sea, que se llamaba así un tiempo después. un tiempo después. Sí, había un Sí, programa sí, que sí, se sí, llamaba sí, así, es ¿verdad? cierto, es un formato argentino que se hizo aquí, Sí. correcto. Se hizo una sola temporada, muy bueno. Sí, ¿de Muy buen quién formato. era Lo eso? desarrolló Yolanda Martínez. Yolanda Martínez, claro Sí, que sí, sí. sí, sí, un tiempo después, muy Claro que bueno. sí, perdón. No, tranquilo. Y Carlos fue como el que me dio como la... Y entonces, pero se me Sembró esa quedó semillita. y era como tanto lo que tenía por aquí, por allá, pero y no tenía tiempo y no puedo, y no tengo tiempo. Y entonces el tema de que tú tienes que semanal preparar algo y la frecuencia y la constancia. Y yo decía, pero ¿y a qué hora lo voy a hacer? No puedo. Hasta que un día dije, bueno, ¿tú sabes qué? Voy a contratar un equipo y ya eso me va a obligar a hacerlo. Gente que lo organice y que me diga tal día, tal hora, obviamente coordinado con mi oficina, y comencé a grabar capítulos. Y dije, cuando tenga 12 de colchón, que pueda darme juego, así una semana, 2 semanas, no puedo grabar, pues grabo 2, 3, con temas que yo sé que pudieran ser atemporales, pero interesantes, obviamente otros que sí van a ser específicos, dependiendo del timing, y comencé a grabar. Y me gusta, o sea, porque me da la libertad de tratar muchos temas. Yo pienso que la comunicación, y lo decía hoy en un taller que tuve la oportunidad de darle sobre oratoria básica a un grupo de profesionales de diferentes países, lo hicimos virtual. Y yo les decía, es que la comunicación es una carrera tan extensa, tan diversa, que limitarte como solamente a una cosa me parece como aburrido. O sea, ya yo hice televisión, me gusta, sigo haciendo televisión, lo hago de temporada, proyectos muy específicos. La radio me gusta. El podcast es otra modalidad. Las redes son otra modalidad. ¿Por qué no? Probarlo. Si me gusta bien y si no, no. O sea, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Mira, ya estamos casi terminando, pero hay una pregunta que me di cuenta que no te había hecho. A mí me pasa que yo siempre he dicho que, bueno, siempre he dicho, desde que un grupo se despertó en el 20, yo creo que de un poquito, unos meses antes, ya yo le estaba poniendo como mucho más atención a la política. Recuerdo que yo tenía llamada con un amigo que en ese momento, octubre exacto, del 2019, o de que en qué año fue la separación del PLD. Sí, fue a finales del 2019. Bueno, pues octubre del 19, yo recuerdo que tenía unas llamadas con un amigo que en ese momento estaba en el PLD, que ahora está en la Fuerza del Pueblo, que era una de las personas con quienes yo me hablaba de política. Y me ha ido envolviendo y me llama muchísimo la atención y me encanta. Que no llega un punto en el que la gente tiene que involucrarse todavía un poquito más y mojarse los pies y meterse al terreno. ¿Tú dices ejercer la política partidaria? Sí. ¿Tú no lo has pensado nunca? Yo es que pienso que todos somos políticos. Todos somos políticos. Y yo creo que desde donde yo estoy, que es la comunicación, yo hago mi aporte. Yo no digo nunca, porque en mi vida me han tocado cosas que yo jamás pensé, ni me pasaron por la cabeza, y me tocaron. Claro. Y las asumí, las hice. Pero justo, o sea, ahora mismo, en este momento, y mira que en ocasiones anteriores he recibido ofertas. Que me lo imagino. Pero es que yo siento como que mi ciclo aquí, ahora, no se ha agotado. Y a mí me gusta sentir que cuando yo
me muevo a otro lugar es porque donde yo estaba, ya, agoté todas mis posibilidades y exploré todo lo que yo quería hacer. Entonces yo siento como que todavía mi ciclo en la comunicación le queda mucho tiempo, me quedan muchas cosas por hacer. La política, no digo tajantemente que no, pero no es una... O sea, no es una cosa que yo siento como que eso es lo que yo quiero hacer. No. Honestamente no. Okay. Mira, yo escuché vi algo hoy en Instagram de... Yo no sé si es un podcast o un show de YouTube donde esta persona hace una acumulación de que parece que es una pregunta con la que cierra de todos los invitados a los que le he hecho la pregunta y cuál me lo estoy robando. Lástima que no recuerdo el nombre. Lo lamento si en algún momento te llega esto. Y que bueno, te estoy dando crédito quien quiera que sea. Yo voy a buscarlo. Pero me llamó muchísimo la atención cuál es el libro que tú más has recomendado. Si hay más de uno, más de uno. No sí, importa. es que hay más de uno. Homo Sapiens. Sapiens, sí. Uf, ese libro buenísimo. Me voló la cabeza. Buenísimo. De hecho, me hice fanática de Noah Harari a partir de ese libro. O sea, yo no me esperaba lo que yo encontré en ese libro. Y subsiguientemente he comprado otras obras de él. Lo sigo en redes. Lo escucho donde me parece una mente brillante, sí. brillante. O sea, es tan preclaro, wow, qué claridad de pensamiento tiene. Hay otro que lo he recomendado mucho por temas como de trabajo, con gente que a veces no entiende lo que pasa con las redes sociales y esa necesidad de coherencia en el mundo real junto a las redes. Y recomiendo mucho Expuestos. Expuestos. También, sí, lo escribió Sergio, el de New Link. Ah, claro. Claro. Y habla de cómo ahora, más que nunca, es imposible para las marcas, para las empresas, para las personas adoptar posturas que no es lo que son. Porque es que ya no hay manera de que tú escondas lo que tú dijiste, lo que tú hiciste. O sea, hay demasiado rastro digital de todo. Entonces, si tú quieres permanecer con algún tipo de valor, como marca, como empresa, como producto, como figura, como lo que tú quieras, tienes que preservar tu coherencia. Imagínate que yo te hubiese dicho aquí hoy que yo no estoy de acuerdo con las causales cuando tengo años. Claro. Entonces va a aparecer un video y obviamente se vale cambiar de opinión. Es válido, claro. Como le pasó a tu papá con el tema de las uniones. Sí. Pero en tu papá hubo un proceso de entendimiento, de asimilar, de contrastar, de ver el mundo desde una óptica diferente quizás a la suya, donde él creció. Eso es válido. Pero es que tiene que haber un proceso. O sea, no puede ser que ahora tú digas una cosa, mañana otra. O sea, a veces a mí me pasa que cuando planteo posturas, yo no planteo posturas políticas. Yo hablo desde mi criterio. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando llegó la pandemia, yo traté de investigar, de leer todo lo que pude para entender qué era lo que estaba pasando con el mundo. Y cuando vi las medidas que se tomaron en el gobierno de Danilo Medina, por ejemplo, para prevenir, protegernos, y que contrataron a un Alejandro Amado Báez, que yo también me investigué quién es este hombre, por qué lo traen, cuál es su background, y dije, no, pero el tipo sabe. Yo estuve de acuerdo y apoyé las medidas que el gobierno estableció. Pero en ese momento, por ejemplo, el PRM era oposición. Todo lo adversaba. El toque de queda, el estado de emergencia, porque estábamos en campaña. Pero todo lo adversaba. Y yo decía, es que no puede ser. Claro. O sea, tenemos que preservar la salud de los ciudadanos. Vamos a olvidarnos de la política. Llegan las elecciones, el PRM gana. ¿Quién se mantuvo manejando las políticas que se establecieron para el tema del COVID? Amado Alejandro Báez. ¿Por qué? Porque él sabía lo que estaba haciendo. Yo seguía defendiendo el toque de queda. Yo seguía defendiendo el estado de emergencia. No era defendiendo ni al PLD ni al PRM. Era un criterio de lo que yo veía que era lo correcto que había que hacer. ¿Qué pasó? El tiempo me dio la razón. Cuando el PRM se hizo gobierno,
dejó exactamente las mismas medidas. Entonces, no era que yo apoyaba a uno o a otro. Es que ese es mi criterio y yo lo voy a defender. Entonces, a eso yo me refiero cuando hablo de establecer posturas. Tienen que ser por ti, porque esa es tu convicción, porque eso te va a ayudar a mantenerte coherente. Y yo creo que ese es uno de los valores más importantes. No solamente un ser humano, no, un comunicador. Que esté claro en lo que piensa y por qué lo piensa, para que pueda sostener sus posturas desde su convicción. Esto suena a que yo lo repito mucho, pero es que mis invitados siempre encuentran como una manera maravillosa de cerrar. Y si yo digo cualquier cosa, lo daño. Miralba, gracias de verdad por venir. A ti, Jorge, qué maravillosa conversación. Gracias, lo valoro mucho. Yo también. Fue un espacio muy enriquecedor. Hasta un poco de introspección. ¿Por qué no? Bello, qué bueno. Sí, porque me pones a pensar cosas y eso es interesante. Qué bueno, qué bueno. Termino como empezamos. Me encanta a la gente que me rete intelectualmente y esta entrevista ha sido un reto maravilloso. Ay, Dios mío. Y delicioso, la disfruté muchísimo. Gracias, de verdad. A ustedes, si llegaron hasta aquí y lo disfrutaron, lo mejor que pueden hacer para respaldar este contenido es compartir el episodio y cada vez que lo hagan, etiqueten a Miralba Ruiz en redes sociales. Los quiero mucho, nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.